Buenas tardes, profesora. El día de hoy, mi compañera Micaela Rosales y mi persona Nicole Sánchez hablaremos sobre la huella ecológica. El principal objetivo de este es calcular nuestra huella, que nos va a permitir medir el impacto ambiental de nuestras actividades en la vida diaria, considerando varios y diversos recursos naturales y también la generación de estos residuos. Para mejorar esto, implementaremos algunas prácticas sostenibles. Mi huella ecológica fue de 5.6, la huella de carbono por año fue de 9.9 y la huella de carbono total fue de 61. El de mi compañera fue 7.3, la huella de carbono por año fue de 14.8 y la huella de carbono total fue 70. Ahora hablaré sobre algunas prácticas ecoeficientes que promueven el medio ambiente. Como primer, tenemos el reciclar los residuos aprovechables. Se reduce la cantidad de residuos que generamos mediante la prolongación de la vida de nuestros objetos cotidianos. Por ejemplo, reciclando los envases de plástico, así como los de cartón, para en vez de desecharlos, poder utilizarlos para guardar algunas cosas o almacenar cosas en nuestro hogar. De esta forma se evitará el desecho, lo cual es mejor para tomar medidas. La acción de esto sería separar lo reciclable, lo no reciclable y lo orgánico. Lo no reciclable tendría como destino final el relleno sanitario, mientras que los reciclables estarían valorizados y serían sujetos de transformación. Esta medida o esta práctica nos va a ayudar a ahorrar energía y a reducir el impacto de la contaminación del mar. Por ejemplo, lo que se traduce en menos de generación del CO2 para crear nuevo material, además que se reducen los gases que provocan el efecto invernadero. Por último, otro beneficio de esta práctica sería la disminución del consumo de recursos naturales. Tanto el vidrio como el metal se puede reciclar infinitas veces, ya que no pierden sus propiedades al reciclarse. Un ejemplo se da en el reciclaje de una botella de plástico, ya que se ahorra la energía. La segunda actividad sería fomentar el uso de bolsas de tela. Estas bolsas tienen gran impacto ambiental, ya que son una excelente alternativa debido a que pueden ser reutilizables. Al estar elaboradas de materiales reciclables, estas bolsas, como su nombre dice, de tela, tienen durabilidad, ya que gracias a la tela aguantan más peso y se pueden utilizar de distintas maneras y distintas formas. Esta práctica es más sostenible que el plástico y más ecológica. Las bolsas de algodón son reutilizables, no usan petróleo y al estar hechas de materiales duraderos reducen el impacto del calentamiento global. El uso de las bolsas de tela reduce la huella ecológica de materiales, ya que al utilizar menos plástico evitamos procesos que gasten mucha energía y la sobreexplotación de recursos limitados. Por último, tenemos el consumir el agua eficientemente. El reciclaje del agua puede proporcionar importantes beneficios tanto económicos, sociales y ambientales. Al consumir el agua eficientemente, estaríamos teniendo un uso controlado de este. Al consumirlo, que nos ayudará a que gastemos menos dinero y a la vez la facturación se reduzca. Además, esto nos ayuda a detener el impacto ambiental de lo que es la escasez del agua producido por el desperdicio de este. Esta alternativa, o bueno, esta práctica coeficiente para reciclar el vital líquido disminuye la utilización de agua potable para diferentes usos, como para limpiar los pisos y regar las plantas. Reutilizando el agua de la lavadora se puede llegar a ahorrar entre 60 y 90 litros de agua en cada lavado. Además, estás reusando y poniendo en valor un recurso muy importante para el medio ambiente.
El reciclaje del agua evita que este recurso se elimine de los hábitats naturales como los humedales. De ahí deriva la importancia de preservar con prácticas ecoeficientes que podamos realizar desde casa. Ya ahora yo hablaré sobre el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para realizar las siguientes prácticas. Bueno, para reciclar los residuos aprovechables, los insumos que vamos a necesitar serían los contenedores de reciclaje para separar los diferentes tipos de residuos como el plástico, papel, vidrio, metales y etcétera. También los materiales de limpieza para desinfectar los residuos si es necesario, por ejemplo, en envases de alimentos. También las bolsas para residuos que sean biodegradables. Esto es para agrupar los materiales. Y bueno, el procedimiento. Primero necesitamos la recolección de residuos. Esto puede ser de nuestro hogar o del trabajo. Y tenemos que asegurarnos que estén secos y limpios para evitar la contaminación de los materiales reciclables. Luego está la clasificación de residuos. Aquí vamos a separar los materiales en diferentes categorías, como el papel y cartón, también el plástico, el vidrio, metales, este, y cosas orgánicas para, por ejemplo, para el compostaje. Luego tenemos el almacenaje adecuado. Acá vamos a colocar los residuos clasificados en contenedores adecuados, de forma que no se mezclen entre sí. Y por último, transportar a puntos de reciclaje o centros de acopio, ya que una vez que los materiales estén bien clasificados y almacenados, debemos llevarlos a un centro de acopio para su reciclaje. Bueno, luego la siguiente práctica es el fomentar el uso de bolsas de tela. Aquí primero necesitamos la fabricación de estas, luego el reemplazo de las bolsas de plástico por las bolsas de tela. Esto cuando vayamos al mercado a hacer compras, en vez de usar las bolsas de plástico, llevar nuestras bolsas de tela y tenerlas siempre a la mano. También la reutilización y cuidado de las bolsas de tela. Tenemos que lavarlas con regularidad y para que puedan ser duraderas y cuidarlas bien. Por último, fomentar el uso de las bolsas de tela en la comunidad. Por ejemplo, incentivar en los comercios locales a ofrecer bolsas de telas a sus clientes y a eliminar las bolsas plásticas. Ya. Como última práctica está el consumir el agua de manera eficiente. Bueno, aquí necesitamos primero el monitoreo del agua, del consumo del agua. Nos podemos fijar, por ejemplo, que no haya fugas en los grifos, duchas, inodoros o tuberías, ya que estas suelen ser las principales causas de desperdicio de agua en los hogares. Luego tenemos la optimización del agua en el hogar. Bueno, esto lo podemos lograr, por ejemplo, usar el lavavajillas cuando esté lleno y optar por lavar los platos a mano con un recipiente de agua en lugar de dejar el grifo abierto. También controlar el tiempo de la ducha, reducir el tiempo y también aprovechar el agua utilizada en otras actividades. Por último, tenemos el uso eficiente de agua en el jardín, ya que podemos utilizar barriles para recolectar, por ejemplo, el agua de la lluvia y esta agua puede ser utilizada para riego del jardín o limpieza a exteriores. Ya. Ya, las conclusiones. La reducción de la huella ecológica es una necesidad urgente para mitigar los efectos del cambio climático y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. Al adoptar prácticas más sostenibles en nuestras vidas cotidianas, como reducir el consumo de energía, priorizar el uso de energías renovables y minimizar los desechos, podemos disminuir significativamente el impacto negativo que nuestras actividades tienen sobre el medio ambiente. Gracias.